receptores. Bueno, entremos en materia. Entonces, la revisión que vamos a hacer necesaria, excluyendo a los tres, llámese primero, llámese segundo y llámese octavo, que lo revisaremos en cada uno de los órganos donde estemos. El ejercicio que vamos a hacer aquí tiene dos partes. La primera parte, los orígenes reales de los nervios. Y ya la última parte, los orígenes aparentes. Necesito conocer los dos. Pero más allá de lo aparente o de lo real, necesito conocer mi nervio, cuáles son los núcleos que le proveen la inervación que él lleva y cuál es la característica de esa inervación. Para después entender, cuando avancemos, cuando ese nervio tenga una presencia en alguna parte de mi cara, saber qué está haciendo, o en alguna parte de mi cuerpo, saber qué está entregando. De esa manera ya lo puedo valorar. ¿Listo? Entonces parto de una base, no se les olvide. Tenemos que trabajar lo sensitivo, tendremos que trabajar lo motor, tendremos que trabajar lo mixto y tenemos que trabajar esa parte involuntaria, autónoma, en este caso parasimpática. ¿Listo? Empezamos. Tercer par craneal. Bueno, nadie se pierde en esta figura, ¿no? Yo les había dicho, yo les hablé de tallo cerebral, no era ahí porque para quemar tiempo y salir rápido, no. El tallo cerebral, les dije, lo necesitamos porque los orígenes de mis pares craneales están ahí. Esto que está aquí es mesencéfalo, esto es protuberancia, bulbo, y de ahí para abajo sigue médula espina. Tercer par craneal, oculomotor o motor ocular externo. Perdón, motor ocular común, gracias. Cuando me equivoque me dicen, así no es, me corrigen por favor. Motor ocular común u oculomotor. Voy a nombrar a los músculos. En globo ocular le pondremos la función específica. Pero cuando yo pienso en oculomotor, o me dice que es motor ocular común y aparece esta figura, no se me puede olvidar algo. El tercer par craneal va para un músculo que sirve para elevar el párpado. Levator palpebral superior. Va para el músculo rectus superior. Va para el músculo rectus medialis. Va para el músculo obliquus inferior y para el músculo rectus inferior. 5 de 7 músculos que tengo a nivel de la cavidad orbitaria. ¿Listo? Por eso se llama así. Entonces me dicen, miren, los orígenes reales y los núcleos que proveen las fibras nerviosas que lleva el oculomotor nacen a nivel del mesencéfalo. Entonces a nivel de mesencéfalo voy a encontrar el núcleo somatomotor mesencefálico. Y ese núcleo somatomotor mesencefálico le va a dar esas fibras y la propiedad motora del tercer par craneal. Mi tercer par craneal es un nervio motor, exclusivamente motor. Pero tengo un problema. ¿Cuál es? Y es que a nivel del mesencéfalo aparece un nucleecito que también le da unas fibras nerviosas para que él transite, le da un estímulo para que él lo lleve. Y se llama el núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo de Edinger-Westphal, a nivel del mesencéfalo, lo que él tiene, pues uno de los núcleos parasimpáticos. O sea que ya mi tercer par craneal no solamente es motor y entrega motor, sino que también lleva y suministra estímulo parasimpático. Lo van a encontrar con el núcleo oculomotor accesorio o núcleo visceral del oculomotor, o le dirán núcleo de Edinger-Westphal. Entonces ya la cosa es, necesito núcleos sensitivos, núcleos sensoriales, núcleos motores, núcleos parasimpáticos, núcleos simpáticos. Entonces se pone bueno. ¿Cierto? Listo. Cuarto par craneal, patético troclear, como nervio. Bueno, ¿dónde pongo al patético troclear como nervio? Sí, va dentro de la órbita, pero va con destino a un musculito.
es un nervio exclusivamente motor y va con destino al músculo oblicuo superior oculi. Oblicuo superior oculi. Ya lo conocimos. Y el núcleo del cuarto par craneal, el núcleo del patético troclear, está a nivel, bueno, hay una pelea. O está en mesencéfalo o está en protuberancia. Está ahí en la transición de los dos. Está en esa línea divisoria. Aunque la literatura me dice que es más mesencefálico. Núcleo troclear. El núcleo troclear a nivel mesencefálico le provee el estímulo y esas fibras que acompañan al patético troclear, que hace de que él sea un nervio motor exclusivamente. ¿Listo? Sí. Bueno, empieza Cristo para decir. Trigémino. Bueno, ya lo conocemos, eso no tiene nada, eso es fácil. Vamos a hacerlo lo más fácil, lo más entendible posible. Creo, se me ocurre, no más con esto, en un gran territorio sensible. ¿Cierto? Ya habíamos dicho, este territorio que yo veo aquí y estas líneas, no las de acá que las veremos más adelante, estas de aquí, los tres territorios sensitivos del trigémino. Primera, segunda y tercera división. Listo. Problemas con este jovencito. Miren, aquí me está mostrando algo. Núcleo motor del trigémino. El núcleo motor del trigémino también se conoce como núcleo masticatorio. Entonces seguramente interviene la masticación. El núcleo motor del trigémino se ubica en la protuberancia. Pero también en la protuberancia encuentro el principal núcleo sensitivo del trigémino, pero no es el exclusivo. ¿Por qué? Porque si uno revisa los núcleos sensitivos que tiene el trigémino, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula. Entonces, si uno lee eso, porque eso está en cualquier libro, ahí pues simplemente me dice, miren, núcleo mesencefálico, núcleo principal, sí, es la protuberancia. Y entonces, a este núcleo que es el bulbo y que es también a nivel de médula, le dicen núcleo espinal del trigémino. Y más abajo me combinan los términos. Sí, está en la médula, está en el bulbo. Entonces veo una gran columna sensitiva, me lo esperaba, es un nervio que está en todas partes, como lo vamos a revisar ahorita, tiene una gran distribución. Entonces obviamente lo exquisito de su sensibilidad va a depender de todos los núcleos que lo están nutriendo. Eso lo espero. ¿Listo? Entonces mis núcleos sensitivos van a ser mesencefálicos, inclusive en este lo pone, en la protuberancia lo pone que más gordito. El principal es a nivel protuberancial, tengo a nivel de bulbo y tengo a nivel de médula. Y cuando es bulbo y médula le digo núcleo espinal. Esto para cuando lean entiendan el concepto. Y el motor que está a nivel de la protuberancia. Bueno, el trigémino realmente es complejo, es muy lindo, hay que conocerlo. Pero uno de los grandes problemas que tiene este jovencito, cuando yo ya discrimino todas las ramas, cuando discrimino todos los territorios, cuando discrimino toda su funcionalidad, al trigémino me le dan una vuelta de 360 grados. ¿Cuál es el problema con el trigémino y cuál del porqué de hacerle ese cambio? El trigémino, y lo vamos a ver después y me entenderán después lo que estoy diciendo, como tal, él tiene algo de particular y se llaman los núcleos anexos. Esos núcleos anexos que tiene el trigémino es lo que hace de que él cambie en algo de la historia. Porque después, primero reviso unos nervios que tienen unas ramas sensitivas, o que tienen ramas de pronto motoras, o que son mixtas. Y después resulta de que esas ramas van cargadas con estímulos autónomos. Ese es el ejercicio final que haremos la otra semana, cuando hablemos de fosas. Hoy solamente les quiero contar algo. Cuando tengo la primera división del trigémino, que es la NC51, debo saber ubicar y comprender y saber las aferencias y las eferencias, lo que entra y lo que sale de este ganglicito anexo a la primera división, que se llama el ganglio ciliar. Ganglio ciliar. Es la única manera de entender la funcionalidad de cara. Del resto no hay manera. Para la segunda división del trigémino, su ganglio anexo,
va a ser el ganglio esfenopalatino, pterigomaxilar, también le dicen ganglio de Meckel, perdón, cada uno le dice, tómelo como de Meckel o pterigopalatino, aunque algunos también le dicen esfenopalatino, pero eso ya casi no se ha utilizado ese término. Dígale ganglio de Meckel o ganglio pterigomaxilar o pterigopalatino. ¿Por qué el nervio es el que se llama esfenopalatino? Pero después hablamos de eso. Ganglio de Meckel. Y para la tercera división de trigémino, su ganglio anexo se llama el ganglio óptico o ganglio de Arnold. Hablemos de la primera división, solamente los nombres. La otra semana nos vamos a extasiar con esto. Primera división, ya la saben. Nombre: nervio tálmico de Willis. Ramas: tentorial, nasociliar, frontal, lagrimal. Listo. Eso en cualquier libro me lo dice. Y habíamos hecho un ejercicio con el nasociliar, porque habíamos partido de la palabra y habíamos dicho nasociliar, nariz, globo ocular, pero faltó algo en la historia. El nasociliar también tenía dos. Iban para la nariz, el moidal anterior, el moidal posterior. Y hay que hablar de nervios ciliares, que son dos: ciliares cortos y ciliares largos. Porque lo necesito para armar toda la historia. Listo, sale la primera división. Segunda división, nervio maxilar superior. Ahí está. La segunda división de trigémino me dice que tiene uno: ramos meningios. Las divisiones de trigémino, toda la inervación de meninges viene del trigémino. Entonces, para cuando un paciente llegue con neuralgia trigeminal, sabemos que está desesperado. Todavía no, la otra semana sabrán el tipo de desesperación que tiene el paciente cuando tenga una neuralgia trigeminal, cuando veamos todo el trigémino. ¿Está listo? Segunda división, ramos meningios. Segunda ramita me dice que va a ser un nervio que se llama nervio cigomático orbitario. Y ese nervio cigomático orbitario me dice que tiene otra división que se llama lágrimo palpebral y una que se llama temporomalar. Oiga, con los nombres me van diciendo qué va a ser. Ya ustedes saben que la primera es sensitiva, que la segunda es sensitiva. Y si les voy dando estos nombres, afortunadamente los nombres me van guiando a ver cuáles son los territorios. Entonces, si yo digo cigomático orbitario y pongo lágrimo palpebral, glándula lagrimal, párpado superior, región temporal, región malar o cigomática. ¿Sí o no? ¿Tiene lógica? Sí. La menor cantidad de neuronas posibles para esto. Ah, bueno, ayer habíamos visto la arteria alveolar posterior o dentaria posterior alveolar posterior superior y vimos su recorrido. Y ahora tengo un nervio en la segunda división que se llama igual y que va a entrar seguramente por ahí. Y voy a referenciar el mismo recorrido que hice con la arteria, con la rama, con la lógica arterial de irrigación. Lo voy a hacer con el nervio para dar ahora inervación. Entonces, tips: apréndanse las ramas arteriales, la distribución, y el nervio es el mismo, solamente quedando sensitivo. Quiero utilizar la menor cantidad de neuronas posible para esto. Lógica. Y no tanto utilizar más o menos neuronas, es que se me quede esa información. Oigan, despierten. Si van a aprender anatomía, es hoy. No, yo la aprendo después, ¿cuándo? No hay tiempo. Hoy, en este segundo semestre, cuando van a aprender anatomía y la tienen para todo el resto de su vida. Eso no es que yo dejo para después. No. Cada semestre sale su dolor de cabeza. Métale la ficha duro a esto. La otra ramita se me parece igual a la arteria porque va a ser casi algo igual a la arteria. Hay unas excepciones, las veremos la otra semana, pero mantiene casi la misma. Nervio infraorbitario. Da ramos dentro del hueso. ¿Qué no da? Ramos orbitarios. O bueno, el ramo orbitario que da no va, como habíamos dicho, en la arteria que iba para la glándula lagrimal. Esto va para celdillas semoidales posteriores. Da unos ramos nasales que no lo estaba dando la arteria. Sale, y cuando sale, ¿qué pasa el nervio cuando sale? ¿Qué hizo la arteria? Bueno, la arteria se anastomosó con la arteria facial, ¿cierto? Este man lo vamos a anastomosar con otros nervios que vienen por la cara, que va a ser el nervio facial, lo veremos más despuesito.
Pero volviendo a lo que hacía la arteria, que no sea anastomosis, ¿qué tiene de lógica que se parece que va a ser lo mismo? Inervación sensitiva de párpado inferior, inervación sensitiva de labio, inervación sensitiva de región bucal y de región cigomática, inervación sensitiva de nariz. ¿Hizo lo mismo que la arteria? Sí. Lógica, la imagen, la lectura me sirve para entender los territorios. Entonces, maxilar superior, nervio infraorbitario o dentario anterior. Y la última es esta. Ah, sí, seguramente. En arterias era la esfenopalatina. Aquí voy a encontrar nervio esfenopalatino de la segunda división del trigemio. La arteria va para la nariz, el nervio también. No sé si estoy siendo muy simple, pero es que esto es simple. Uno es el que le pone la dimensión. Bueno, tiene dimensión, pero es simple. Necesita esto. ¿Y este? Ah, sí, palatino superior descendente. También lo mando a paladar duro o paladar blando. Y el que les había dicho, el ramo orbitario, pero que no va para la órbita como tal, para estructuras, sino que va para celdillas hemorroidales posteriores. Y está listo la segunda división. Y solamente lo estamos dándole nombres y buscándole lógica. Listo. Tercera, avancemos porque eso, pero es para ir abonando ese terreno de la próxima. Listo. ¿Qué espero de la tercera? Lo mismo que hizo sus otras antecesoras, ramos meningios. Pero también me dice que el problema con mi tercera división del trigemino, nervio maxilar inferior, es que tiene un tronco anterior y que tiene un tronco posterior. Tronco anterior, principalmente motor, pero tiene ramos sensitivos. Tronco posterior, principalmente sensitivo, y tiene algunos ramitos motores. Ah, la tercera división es mixta. Bueno, la segunda también, la tercera división, su tronco anterior y posterior, son mixtos. Están manejando los dos estímulos. Listo. Bueno, esta figura no me sirve. Pero bueno, al menos oigamos. Cuando yo pienso en tronco anterior, me dice que me va a dar un nervio que va a ser una división que va a ser temporo bucal, una que va a ser temporal profunda media y una que va a ser temporo maceterina. Ya lo estoy mandando, ya me imagino para dónde va. Tronco posterior, me dice que me va a dar, nervio lingual, nervio, dentario inferior, porque va para la mandíbula, me tiene que dar el nervio aurículo temporal. El aurículo temporal se me complica porque son 7 ramas, 7 territorios, pero lo veremos, no tiene mayor problema. Y me forma esto, que es el ramo común, que son 3 nervios. Nervio para el músculo pterioideus interus, nervio para el músculo tensor timpani y nervio para el músculo tensor periparatino. Lo veremos la otra semana. Eso es ramo común para mí. Entonces, aquí tengo que buscar los motores y sensitivos. Y acá tengo que buscar los sensitivos y los motores, porque son excepciones necesarias para la revisión neurológica del paciente. Listo, ya Pacho. Problema, si quiero hacer un territorio y si quiero hacer un resumen, que sería a veces imposible, del trigemio, oiga, lo primero es lo sensitivo, pare de contar, con eso se defiende. Así le digan, el neuro le dice, no doctor, te hago esto. Ay, ya con eso tiene. Pero el trigemino es mucho más. ¿Dónde pongo el trigemino? ¿Dónde voy a colocar a esta primera división? ¿Qué sabemos? Inervación sensitivas, esta que hayamos revisado, esta que ustedes ya revisaron cuando sacaron por ahí el foramen infraorbital, los nervios, el cigomático facial, el newtoniano. Entonces, inervación sensitiva de la cara. Pero también es un músculo que interviene en la masticación. También va a ser un joven necesario. El trigemio tiene una participación a nivel de oído, porque se encarga de ese mecanismo de atenuación del oído, de protección del oído. Entonces tendremos que colocarlo ahí. Pero también miren, nomás con el infraorbitario, la inervación de párpados. Cuando enviamos los ramos ciliares, inervación sensitiva del globo ocular.
Hasta ahora tenemos inervación sensitiva de glándula lagrimal, inervación sensitiva también de cavidad oral, no solamente externo, sino también interno, de nariz, externa e interna. Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, todos los senos, seno frontal, seno maxilar, seno etmoidal, todos los senos, excepto el mastoides, tienen inervación por trigémino. Un breve resumen del trigémino. Breve. Sexto, abducens. No tiene problema. Entonces me dice, sí, mira, a nivel protuberancial está el núcleo del abducen. El abducen es un nervio exclusivamente motor y que va con destino pues al sexto par craneal, que es el abducen. Listo, no tiene problema. Este sí, el séptimo par craneal, facial.